Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema número 3 sobre el surgimiento de las civilizaciones del Lejano Oriente. Sí, el tema de hoy es este, de octavo. Entre estas dos culturas milenarias tenemos en que es India y la China. Alcanzaron un complejo progreso y su organización política, social, económica. Ya, vamos a ver ahora, en este momento, India, y vamos a ver las características que tiene, la ubicación, la economía, la arquitectura y los aportes que sirven para la humanidad actual. ¿Sí? Entonces, su ubicación dice que es el sur del continente asiático, entre el río Indo y Ganges. Esto de aquí es en el Medio Oriente. La economía, vamos a ver que en sí en qué se basa. Se basa principalmente en la agricultura, cultivan el trigo, el sésamo, la cebada, el algodón y también se dedican a la ganadería y a la fabricación textil. En sí, sí, todas las culturas del Medio Oriente y en sí de la mayor parte de todos los continentes, de la Europa, Latinoamérica, Asia, África, se dedican la mayor parte a esto, a la agricultura, a cultivar en sí trigo, caña, la cebada, el algodón, y también se dedican mucho a la ganadería en Latinoamérica, se dedican también en Europa y posteriormente también hacen fabricación de textil, que en este caso quiere decir la fabricación de ropa o de los derivados del textil. Sí, entonces vamos a ver un poquito también de la arquitectura, destacado por su planificación urbana avanzada, hechas con ladrillos, casas con, casas con varias habitaciones y con un sistema de drenaje. Entonces, nosotros sabemos que también nosotros hasta ahora en varias comunidades, varias ciudades, varios países, varios continentes en sí, todavía existe el ladrillo y significa que este tipo de material es un poco más caliente, cálido, ¿sí? Entonces la mayor parte de personas de la India utilizan esto. Sí, vamos a ver los aportes. La mayor parte de las civilizaciones, en este caso se podría decir, aportaron mucho en astronomía, sólidos conocimientos de la matemática, la literatura, fábulas y leyendas que se conservan hasta hoy en día. Sí, bueno, más adelante vamos a explicar todo esto, todo el tipo de la astronomía, en qué nos beneficia y si es que ahora nosotros tenemos algún tipo de aporte y que todavía lo podemos, en sí la innovación. Otra parte de aquí en el del libro nos dice, ¿sabías que la cultura de la India es una de las más antiguas, conocida como la civilización del Valle Indo? Sí, entonces no se olvide nunca sobre esto, la civilización. También está Egipto, también está la Mesopotamia, también está Espartana, también está Grecia, también está Roma. Bueno, todos estos tipos de civilizaciones, pero la más antigua es la cultura india, que tiene mucha en sí, mucha trayectoria, se puede decir. ¿Listo? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces aquí vamos a ver sobre la India las características, ¿sí? Un poquito. Aquí dice que construyó en el mundo moderno fue construido gracias a los aportes de la ciencia y la cultura que aportaron grandes civilizaciones antiguas. En este caso vamos a ver un poquito sobre, vamos a ver, déjenme acá. Vamos a ver sobre la religión, la organización social y sobre tal la religión y sus principales, en sí sus principales características que tuvo esta religión. ¿Listo? En la India. La religión sobre todo dice que es el budismo y el hinduismo. ¿Sí? Nosotros conocemos mucho esto y dan hasta algún tipo de novelas, como por ejemplo fábulas, en sí películas, podemos decir, ¿no es cierto? En algunos tenemos ejemplo que en el medio de las dos cejas tienen algún tipo de una característica que ellos saben, se pueden pintar como un tipo lunar, donde ellos tienen en sí ese tipo de, se puede decir, estereotipo que le dan a la mujer, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver el hinduismo, dice que habla de la importancia de la conducta del individuo. Creen en la existencia del karma y de la reencarnación. Esto vamos a verlo luego, ¿ya? ¿Qué es esto? Budismo habla sobre la búsqueda de la felicidad, desapegó de las
cosas materiales, desapego, perdón, de las cosas materiales y de vivir un momento presente. Creado por Siddhartha Gautama, conocido como el Buda o el Iluminado. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas, tanto el hinduismo como el budismo, es totalmente diferente. ¿Sí? Vamos a ver sobre la división social. Se realizó por clases, por castas. Nosotros ya habíamos visto en clases anteriores qué tipo de castas son, que no podían relacionarse entre sí, ¿no? Entre, se puede decir, clases sociales. Las castas son blanco, blanco, negro, negro, amarillo, amarillo, rojo, rojo, así. Como por ejemplo, les estoy dando. El más alto están los brahmanes, o los sacerdotes, seguidos de los catrians o los guerreros, los vacías o campesinos y mercaderes. Y en un escalón más bajo, los sudras o los siervos, además los parías, seres que no pertenecían a ninguna casta y eran considerados impuros. ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos, ¿no? O se puede decir dos, ¿no? La primera que nosotros decimos la más alta, que es los catrias. La segunda es los guerreros o los mercader. Y por último nosotros tenemos los impuros, sí, los considerados impuros. En Latinoamérica nosotros tenemos los castas en el antiguo, en sí la independencia, sí, y totalmente en la colonización. Teníamos esos tipos de derivación. Vamos a ver ahora un poquito sobre China. China que en sí, para darles un breve resumen, China tiene bastantes tipos de modelos políticos como dinastía, imperio, eh, socialismo, comunismo, de la dictadura. Bueno, un montón de cosas tiene China, ¿no? Pero sobre todo también tiene un capital, que es el capitalismo. Sí, sí, tiene bastantes. Entonces vamos a ver la ubicación, el comercio y la arquitectura. La ubicación es la llanura entre los dos ríos Amarillo y Azul y uno de los imperios más influyentes. Sí, y más poderosos también. El segundo país actualmente considerado como una potencia mundial. Vamos a ver el tipo de comercio que ellos lo realizan para la economía. Contaban con gran cantidad de agrícola, crearon industrias de la metalurgia. Esto quiere decir en sí el metal, ¿sí? El metal, aserradero, la soldadura y todo eso. Y la fabricación de productos de seda, porcelana y fomento en el comercio. ¿Sí? Se fomentó mucho en el comercio ya que estas culturas, ya dada en sí la brújula, comenzaron a tener distintas rutas y comenzaban a distribuirse sobre todo el comercio. La arquitectura, majestuosas esculturas, estructuras con gran elegancia, por ejemplo, templos, la Gran Muralla y los palacios, que nosotros consideramos, hasta ahora obviamente están considerados esos tipos de bellezas culturales y majestuosas. Sí, entonces aquí nosotros vemos los ejemplos del tipo de infraestructura o arquitectura que tienen ellos. Y también hasta aquí en Latinoamérica nosotros podemos observar que tienen este tipo de fachadas, algunos tipos de comercio, sobre todo en la comida china. Dice aquí, ¿sabías que la muralla china es una de las 7 maravillas del mundo y tardó más de 2000 años en construirse? Entonces es bastante llamativa este tipo de cultura en culturas milenarias. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a ver un poquito igualmente sobre la civilización, la religión, la organización social y los aportes que hasta ahorita nosotros tenemos. Listo, entonces nos dice que en la religión, a ver, en la religión, listo, en la religión en un inicio eran politeístas, con el paso del tiempo llegó a conocerse como confucianismo. Este tipo de el Confucio, ¿sí? El taoísmo o el budismo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la organización social, encontramos el rey, la nobleza, los campesinos, los soldados y los esclavos. Idénticos los tipos de estructura social de Jerarquías jerarquías. de los Vamos a ver, españoles. aquí nos dicen los aportes. Destacan el arte, la pintura, la acupuntura, los curativas y las prácticas, ¿sí? Las prácticas curativas, perdón, ¿sí? Y los inventos que tienen es el papel, la pólvora y el sismógrafo. Sí, aquí podemos ver un ejemplo sobre la acupuntura.
¿sí? En diferentes partes del cuerpo para el estrés o para diferentes tipos de enfermedades. La acupuntura también podemos verlo con algún tipo de material metálico, como son las agujas, o también pueden observarlos también con la aguja tal vez de las abejas y otras cosas más, ¿sí? Aquí vamos a ver un poquito del glosario. Vamos a ver qué es el confucianismo. Dice que es un conjunto de normas morales y religiosas que ponen énfasis en el progreso de la familia y que se basan en la armonía y el orden natural. En sí, el centro de todo es la familia y si es que usted está bien, la familia está bien. Entonces, el centro en sí del confucianismo es en sí las normas de la ética y la moral, el respeto a la familia y el orden en la naturaleza. Significa mucho tener paz consigo mismo. Vamos a ver la siguiente. Listo. Entonces esto ha sido todo por el momento de hoy.